La ballena es el espíritu de lo profundo, la criatura que refleja su incomparable tamaño y deglute, como océano, inconsciente, memoria, noche, útero e inframundo. Hola a todos, bienvenidos a mi canal El Inventario de Natalia. Yo soy Natalia Crom y hoy vamos a hablar sobre los cetáceos, especialmente el cachalote, por solicitud de uno de ustedes. Su evolución viene a partir como de que eran mamíferos que habían salido de la tierra, sus ancestros pues, y resulta que alguno de esos mamíferos le dio por volver al agua, y al volver al agua mantuvo los pulmones, el sistema pues de respiración pulmonar y el sistema de reproducción mamífera, pero ahí entonces ya hizo un hogar, hizo su próxima evolución. Y también lo que pasó fue que la nariz migró a la parte superior del cráneo a lo largo pues de esos millones de años, formando este huequito que tienen ahí las ballenas, que se llama el espiráculo. Este orden completo entonces se llama cetácea y se divide en dos subórdenes según cómo se alimentan. Hay un suborden que se llama Mysticeti, que son las ballenas que tienen barbas. Estas son más o menos vegetales, pues comen más o menos vegetales o puro plancton, peces pequeños, krill, porque no tienen dientes, tienen como unas tiras rígidas que se llaman barbas, que las usan para filtrar el agua, el alimento. Van así como con la boca abierta y ahí van filtrando. Ahí están, pues en este orden, las ballenas grandes, conocidas como la ballena azul, la ballena jorobada, la ballena gris. Y ya vienen entonces los que sí se quedan con los dientes, que se llaman odontoceti, y que estos con esos dientes ya cazan activamente con peces, calamares, inclusive pues algunos otros mamíferos marinos. Estos también tienen como esa ecolocación, como esa especie de radar interior para orientarse, navegar y comunicarse y cazar. Y entre estos que tienen pues los dientes está el cachalote, que es del que más vamos a hablar hoy, la orca, la beluga, el narval y todos los delfines. Características relevantes de estos cetáceos, pues que son unos mamíferos que están en el agua y que respiran con pulmones. Y lo que hace es que ellos tengan que tener una respiración consciente. Ellos tienen que abrir y cerrar este espiráculo. Entonces ellos salen a la superficie, lo abren y cuando bajan lo cierran voluntariamente. Entonces es como si cada respiración fuera una decisión muy muy consciente. Los cetáceos también son conocidos pues por sus cantos, por su forma de comunicación particular ahí en el océano, y lo interesante es que cada especie tiene como su forma distinta o sus características especiales de comunicación, que lo que hace es ayudarles a tener cierta cohesión social y una identidad también. El cachalote es el animal que produce el sonido biológico más potente, que puede llegar hasta 230 decibeles bajo el agua, comparados por ejemplo con un avión que puede producir 140 decibeles en el aire. Entonces ellos llegan a comunicarse a distancias muy, 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 muy largas. Ellos forman como unos dialectos específicos por clanes, que inclusive son clanes de miles de individuos que están distribuidos por todo un océano. A nivel, digamos así, de separación en todo el océano, ellos se siguen comunicando entre clanes, así estén repartidos. Y estas codas son culturales, no son genéticas. Las crías las aprenden de su grupo. Entre las otras ballenas, entonces tenemos la ballena jorobada, que crea unas canciones que las van cambiando como cada temporada, y esto se asocia al tema del apareamiento, aunque no se sabe muy bien por qué cambian estas canciones, que son canciones complejas de 10 a 20 minutos y las van repitiendo y las van repitiendo. Los delfines, por ejemplo, tienen como una especie de silbidos individuales que los usan para identificarse y llamarse entre sí. Es como si fueran el nombre, entonces cada uno tiene como su silbido distinto. Y la orca se parece más o menos al sistema de los cachalotes, que en lugar de codas se llaman pods, y son dialectos por grupos familiares que tienen unas vocalizaciones diferentes.
Otras curiosidades destacadas por especies, por ejemplo, que la ballena azul es el animal más grande que ha existido y, por ejemplo, la lengua puede pesar tanto como un elefante o el corazón como un carro. Es una cosa pues absolutamente gigante. La orca es la única que se alimenta también de otros mamíferos marinos, inclusive se puede comer otros cetáceos y son cazadoras pues muy sofisticadas y se organizan muy bien en grupo para cazar, pues por algo la llamarán la ballena asesina. La ballena gris es súper curiosita y le encanta acercarse a los humanos, es muy muy sociable. Los narvales son estos que tienen como un cacho así largo que se llama como colmillo helicoidal y la beluga tiene un órgano frontal distinto que se llama melón, usado también para la ecolocación y es muy curiosa, le gusta mucho jugar, acercarse a los botes. El cachalote es muy especial porque es el único de su familia y el primero que se separó de este gran suborden. Y algo que lo hace pues muy especial es un órgano que tiene en la cabeza, que por eso la cabeza tiene esa forma así tan grande y como tan cuadrada y al final ese órgano lo llamaron espermaceti porque pensaron que estaba lleno de esperma, en realidad estaba lleno de un aceite que les sirve para el tema acústico de la comunicación, concentra y amplifica el sonido y también le ayuda con la flotabilidad. Manipulando la temperatura puede subir o bajar a grandes profundidades. Es un aceite muy 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 especial. Además, el cachalote tiene el cerebro más grande de cualquier animal pues que haya existido, especialmente pues como en los machos adultos. Este cachalote se puede sumergir demasiado profundo, o sea, se va hasta 3 kilómetros donde la presión puede superar las 300 atmósferas y allí puede aguantar hasta 2 horas sin respirar, o sea, cierra el espiráculo, baja y puede aguantar hasta 2 horas. Con esta ecolocación también entonces puede ubicarse en esa oscuridad y ahí puede cazar bastante. Cuando baja el ritmo cardíaco baja, la circulación se redirige a los pulmones, al cerebro y al corazón y los pulmones prácticamente colapsan con esa presión, pero están diseñados como para volverse a acomodar. A nivel de estructura social hay muchas diferencias entre los machos y las hembras y también a nivel, digamos, del cuerpo. Es una de las especies que tiene más dismorfismo, que es la diferencia entre hembras y machos. Entonces, ¿qué pasa? Las hembras son mucho más pequeñas y se quedan en grupo, pendientes de las crías, tienen como un linaje matrilineal, ahí pues se organizan entre ellas, hay amamantamiento cruzado y se quedan en aguas tropicales y templadas. Los machos son más nómadas, más solitarios, cuando crecen ya se separan del grupo y migran hacia los polos, se alimentan y vuelven ya para la reproducción. Esto es muy parecido como al sistema de los elefantes africanos. Ellos hacen como una especie como de flotación que se llama logging, porque no pueden dormir, entonces es como una flotación ahí especial en el que se quedan en la superficie inmóviles con la cola sumergida y como sin hacer nada. También se organizan, por ejemplo, estos grupos de hembras y todo, como en con la trompa hacia el centro y las colas hacia afuera, forman algo que se llama margarita, como en redondo, y lo que hacen es que empiezan a mover esas colas golpeando cuando tienen que repeler ataques por ejemplo, orcas que buscan atacar a las crías. Ellos no tienen en realidad muchos depredadores naturales. El hombre los cazó bastante, pero a veces las orcas o otros animales grandes pueden atacar a las crías. Entonces tienen este sistema de defensa. Y precisamente ellos fueron cazados mucho por este espermaceti, este aceite que les sacaban pues de este órgano y también por una sustancia que ellos llevan y que se les queda como alrededor del estómago que se llama el ámbar gris.
El ámbar gris viene de los picos de calamar, cuando ellos comen mucho calamar que no se puede digerir. Entonces se les va quedando ahí en el estómago, huele horrible recién extraído, pero con el tiempo coge otro olor e históricamente fue usado como fijador de perfumes. De hecho, a veces se decía pues que valía más que el oro. Y aquí me gustaría hablar de digamos, la relación cultural del hombre con estas grandes ballenas. No vamos a tratar el asunto de los delfines o hasta las orcas con las que ha habido más acercamiento, sino que me gustaría hablar más de estas especies mucho más gigantes, voluminosas, a las que históricamente nos hemos acercado más desde estos barcos balleneros, desde la caza, que han sido grandes aventuras que han inspirado novelas, cuentos, o inclusive esa observación a la distancia, que por ejemplo se hace acá en Colombia y que vamos a ir a ver las ballenas que están por allá lejos, pero es como ese gran animal gigante que o lo cazamos o lo observamos a la distancia con mucho respeto. Vemos entonces en estos elementos culturales la novela pues tan conocida de Moby Dick, escrita por Herman Melville, que está inspirada en un cachalote macho que hundió uno de estos barcos balleneros. En esta novela este animal es como un gran misterio, lo buscan, lo persiguen, algunos con rabia, otros con admiración. Es como una analogía del universo que actúa muchas veces de manera indiferente, con una gran fuerza, sin mala intención, sin buena intención, de las cosas que simplemente son y existen y son tan inconmensurables que no las podemos controlar y ni siquiera pues tiene sentido ni enojarnos con ellas, ¿cierto? Es como ese gran destino y ese gran universo que actúa y que hay que aceptar y vivir con eso. Es más o menos como el mensaje de fondo de Moby Dick, que genera esta gran obsesión en este señor que lo está buscando y lo está persiguiendo. Algo interesante es que los cachalotes durante el siglo XIX, como los cazaban tantos, ellos aprendieron a reconocer los barcos balleneros y a evitarlos. Fue como una transmisión cultural entre ellos. En otras historias, por ejemplo, como Jonás, e inclusive en el mismo Pinocho, es este gran pez, pues, que podría ser un cachalote, este gran pez que se traga al protagonista y que dentro de ese vientre el protagonista sufre cierta transformación. En el libro de los símbolos dice: la ballena es el espíritu de lo profundo, la criatura que refleja su incomparable tamaño y deglute, como océano, inconsciente, memoria, noche, útero e inframundo. Nuestros antepasados llamaban a la ballena dragón, monstruo marino y pez gigante, proyecciones cargadas de miedos innatos, de con qué facilidad son deglutidas la existencia y la cordura. En el mito del viaje nocturno por el mar, el héroe solar, atrapado en el vientre de la ballena, destroza el infierno y vence a la muerte al encontrar la forma de salir. ¿Qué fue lo que matamos cuando masacramos la ballena en el frenético conflicto entre nuestro terror al oscuro vacío de nuestro ser desconocido y la atracción que por él sentimos? Otras referencias culturales tienen que ver con los maoríes, que pues son una cultura del mar y han tenido contacto milenario con estas especies y para ellos eran como figuras de rango señorial, ¿cierto? O sea, como que los grandes señores del reino oceánico, y para ellos la palabra reunión de cachalotes significaba grupo de jefes. Incluso algunos de ellos se reconocen como que vienen de un linaje ancestral que viene de las ballenas. En América, en las costas pacíficas de América, hay un mito que se llama el pájaro trueno y la ballena, que hablan de dos fuerzas primordiales como de combate eterno entre el cielo, que es el pájaro, y el océano, que es la ballena. Alguna vez escuché a Matías de Stefano decir que los cetáceos eran como una especie candidata para desarrollar la conciencia
de la Tierra, pero que finalmente fuimos los humanos los que recibimos este libre albedrío para evolucionar como especie y también evolucionar dentro de Gaia, pero que los cetáceos habían quedado con una gran responsabilidad de subir la frecuencia energética de la Tierra. Es decir, que mientras nosotros aprendemos como seres humanos, como humanidad, y evolucionamos, aprendemos a mantener una frecuencia más alta, y eso implica entonces en este aprendizaje pasar por frecuencias muy bajas y bueno, equivocarnos y volver a empezar y volver a aprender. Las ballenas tienen la responsabilidad de mantener la frecuencia de la Tierra más alta con estas vibraciones que ellos tienen, con esta comunicación, mientras nosotros estamos en nuestra evolución y en nuestro aprendizaje. De hecho, en el imaginario New Age se habla de que los cetáceos son los guardianes de la rejilla cristalina del planeta y que su sonido sostiene y armoniza la biomatriz de la Tierra. También se habla de que son los guardianes de los registros akáshicos del planeta. Y la conciencia cetácea se describe como una frecuencia de unidad, cooperación y amor incondicional. Los cetáceos entonces, y especialmente el cachalote y estas grandes ballenas, son símbolos de grandeza. Son los animales más grandes de la Tierra en el momento, que nos invitan a conectarnos con esa grandeza interior que cada uno tiene. Ellos, como animales de agua, nos enseñan también a fluir, a dejarnos llevar por estas corrientes marinas, a hacer grandes recorridos y a dejarnos de alguna manera tragar por esa oscuridad para atravesarla y poder salir de otra manera. Es ese vientre de la ballena, como esa muerte iniciática en la que uno es tragado y ahí, estando ahí, procesa todo lo que tiene que procesar y vuelve a salir purificado de alguna manera. La ballena también se relaciona con lo femenino cósmico, con el vientre, con la profundidad, con la gestación. Son mamíferos dentro del agua. Entonces es esa cualidad de lo maternal en un ambiente muy, muy diferente. Es ese vientre femenino que está ahí en esa agua, porque finalmente nosotros también cuando estamos en el vientre estamos dentro del agua de la madre. También esa capacidad de bajar al abismo, de irse como a lo más profundo que tiene el cachalote, específicamente nos habla de ese viaje chamánico, del descenso, del encuentro con lo desconocido y de retornar con el conocimiento transformado. A mí me impresiona mucho que precisamente haya sido este animal que salió del agua y decidió volver a desarrollarse dentro del agua. Y que ahí hizo cierto sacrificio en el sentido que tuvo que acomodar su cuerpo y sus pulmones para respirar de otra manera. Es como esa capacidad de adaptación también que podemos tener para conquistar otros espacios. Es darnos cuenta que no tenemos que ser como de un solo mundo, sino que podemos movernos entre distintos mundos. Eso también tiene que ver con integrar las dualidades, con ese yin y ese yang en el que una cosa hace parte de la otra. Y al estar moviéndose en el agua y en esta oscuridad y en esta profundidad, la ballena nos llama a conectarnos con esa información profunda que hay dentro de nosotros, que como guardianas de los registros akáshicos, entonces nos invitan a entrar en un espacio de conocimiento distinto e inclusive a comunicarnos con nuestro ser y a comunicarnos entre nosotros de una forma diferente, más intuitiva, más desde la profundidad del ser, más desde lo que nos dice el alma, que ya sabemos y que debemos explorar, comunicar, sentir. Ese es un gran llamado de la ballena. Me encantó trabajar este orden, este animal como el cachalote, y espero que nos veamos en un próximo video. Un abrazo.